Muy buenas tardes, yo soy Javier Mazardo, en esta oportunidad voy a ser su moderador hoy día. Antes que nada agradecer a todos por su asistencia y sobre todo agradecer a Jaime por darnos un poco de su tiempo para poder hablar sobre un tema que como movimiento elegir consideramos que es fundamental hoy en día, que es todo lo relacionado a políticas de migración. Antes de meternos más de lleno en el tema, hacer una pequeña, muy breve introducción sobre lo que ha sido la vida de Jaime. Bueno, él estudió Ingeniería Comercial en la segunda mejor universidad de Chile, la Católica. Fue presidente de la FEUC el año 2003. Después hizo un posgrado en la Universidad de Chicago sobre políticas públicas. Después, ya una vez en Chile, empezó a participar de la UDI. En 2014 es electo diputado por el Distrito 30 y actualmente es diputado por el Distrito 14. Bueno, sin más vueltas, vamos a lo que nos concierne. Vamos a partir con una pregunta algo amplia respecto a lo que fue el último periodo de Michelle Bachelet, periodo en el cual a Jaime le tocó ser diputado. Jaime. Durante este periodo el tema de la migración fue bastante concurrido. ¿Cómo piensas tú que fue la gestión de este gobierno respecto a este tema? ¿Piensas que las políticas respecto a migración fueron correctas? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá. Yo creo que hace como 3, 4 meses, no más. Desde el año pasado que nos invitaban acá a poder estar físicamente con ustedes aquí en la FEN, así que gracias por la oportunidad. Antes de contestar directamente lo del gobierno, una muy breve cosa. Yo creo que estamos viviendo un momento político en el cual se ponen como en tensión bases esenciales de la democracia liberal, en donde la política se transforma mucho más en causas que en una idea omnicomprensiva del bien que permite contestar desde el inicio hasta el fin de la vida. Es decir, los partidos como más doctrinarios van en completa retirada, y algunos que todavía siguen ahí, digamos, pero van en total retirada, en donde las personas hacen más bien su agrupación de causas que a veces pueden ser incoherentes si uno las mira como de manera individual. Sin embargo, hacen como un propio mosaico de sus propias ideas. ¿Por qué digo eso? Porque también a eso se le suma dos cosas más. Primero, que el ejercicio del poder hoy día es de forma mucho más horizontal, y el liderazgo desde las autoridades ya no puede ser tan vertical como se quería o tan a dedazo, lo cual significa un ejercicio, un liderazgo mucho más en una entropía natural de la sociedad que participa además de la construcción de bien público. Y por último, que también hay una atención sobre la construcción de identidad de cada uno de nosotros, de las personas, pero también de los países. Y frente a esa, entonces, política, como se dice, líquida, con un poder más plano, con problemas de la democracia liberal y de identidad, es donde los extremos de la política aprovechan esa falta de identidad para entregar ciertas causas que se transforman de alguna manera en la que le entrega identidad a una persona. Y entonces un riesgo muy alto que se transformen en fanáticos de esa causa. Desde el lado de las derechas extremas, lo que se quiere es volver a recuperar, comillas, lo que le daba la identidad a ese país, que suele ser la identidad previa, la historia. Y por tanto los migrantes son los primeros que amenazan a esa identidad previa, porque teóricamente son aquellos que vienen a subvertir esa identidad o cultura que, comillas, estaba dada por ese país en el pasado. Por eso es que esos países le ponen tanto eco, esos movimientos le ponen tanto eco a los migrantes como fuente de perjuicio, así como también al distinto, al gay y otro, digamos. Desde el ámbito de la izquierda más extrema, no solamente es el estar en contra de la globalización, sino que también, de nuevo, la justificación del uso de la violencia como método legítimo de la política. Entonces, claro, entre ambos se topan en algunos aspectos. Sin embargo, hoy día la moderación, llamémoslo así, puede que no sea lo que más la lleve, y algunos piensan que ser moderado es ser amarillo, pero yo encuentro que ser moderado es simplemente no estar en los extremos, y ser moderado no significa tener que ir a promediar los dos extremos, sino que tener convicciones fuertes en torno a los ámbitos que para mí son claves de una democracia liberal, como es la defensa de la dignidad humana, la defensa de la libertad de las personas, cuyo límite es la dignidad de las personas, y la defensa de una sociedad abierta, libre y plural que contribuye al bien público. Parto con esa introducción porque de ahí es donde me bajo, digamos, a mi opinión sobre migraciones. Y sí, también tengo que decir dos conflictos de interés graves, digamos, con respecto a las migraciones. La primera es que yo soy de familia migrante. Mi bisabuelo llegó a Talcahuano
en verdad iban a Valparaíso, pero se echó a perder el barco en el que iba. A finales de los 1800 se bajó en Talcahuano y puso un almacén después en Concepción. Mi familia es penquista. Mi bisabuelo llegó sin haber terminado el equivalente a cuarto básico, y él estaba obsesionado con que el foco de su herencia, en vez de plata, tenía que ser la educación. Y gracias a eso, mi abuelo y sus hermanos fueron médicos. La mayor parte de ellos se repartieron a lo largo de Chile. Mi abuelo ejerció hasta que tenía 90 años. Yo le echaba talla que obviamente quienes atendían con él eran de su misma edad nomás, porque era cardiólogo, entonces ya tenía que tener unos estetoscopios con parlantes. Y otros tíos abuelos míos también se repartieron de distintas partes, uno de Melipilla, otro en Maipú, digamos, se dedicaron al ámbito de la medicina. Y el segundo problema, en comillas, digamos, es que mi hermano Álvaro, mi hermano chico, es el director de migraciones, así que obviamente tengo dos conflictos que tengo que decirlos antes de dar mi opinión. Ahora, por suerte con Álvaro tenemos la misma opinión con respecto a la migración, y es que las migraciones son positivas para los países, y lo que hay que hacer es más bien desmitificar esos temores infundados que son populares muchas veces, pero que le hacen mucho daño a la manera en la cual se enfrenta la migración. Entonces, para terminar, yo creo que durante los últimos 5 años, que no es algo que haya sido impulsado, digamos, por el gobierno de Michelle Bachelet, no es que ella haya suscrito un convenio con la ONU ni que le hayan pagado plata para que vinieran migrantes, porque esa es la primera posverdad, digamos. Sí pasó que empezó a crecer muchísimo la cantidad de migrantes que entraban a nuestro país, y se triplicó la cantidad de migrantes que teníamos en nuestro país. Y lamentablemente lo que pasaba también es que al triplicar la cantidad de migrantes, una muy buena parte de ellos, no todos por supuesto, pero sí el estimado de la PDI hasta que una vez que entró el gobierno es que había en torno a 200 a 250.000 personas que estaban en situación de irregularidad. Y la inmensa mayor parte de ellos en esa situación de irregularidad lo eran porque entraban con visa de turista, y una vez que vencía la visa de turista querían mantenerse dentro del país legítimamente, digamos, y ser residentes permanentes, y por tanto tener una visa de trabajo, lo que fuera, y el procedimiento para obtenerla era obviamente muy burocrático, malo, viciado, muchas veces corrupto, y dado que se demoraba tanto, porque estaban además en situación de irregularidad, es que la probabilidad de que aquellos que estaban en situación de irregularidad fueran abusados en sus derechos era muy alta, y al mismo tiempo que tuvieran que orientarse hacia pegas informales o también ilegales eran también muy altas. Y comenzaron entonces a haber focos en algunas regiones o en algunas ciudades en específico en donde esta tensión comenzó a crecer, porque hoy día el estimado para el 2018 es que es más o menos un 6% de la población que es migrante, cuando, como digo antes, era un 2%. Entonces, los países que han tenido, comillas, problemas con la migración es aquello en donde hay más de un 10% de migración. Nosotros todavía estamos por debajo. Sin embargo, cuando uno lo mira ciudad por ciudad, hay algunas en las cuales, por supuesto, que la población migrante es más grande que en otras partes. Cuestión evidente, digamos. O sea, en Antofagasta es mucho más grande la población migrante que la que hay en Temuco, y la que hay en Puerto Montt, o la que hay en, no sé, por donde yo vivo, y las comunas que me toca representar, digamos que son las comunas rurales de la región metropolitana, hay más población migrante, pero es menor que la que hay en Recoleta, Independencia, Santiago, etc. O sea, en San Bernardo hay una población migrante relevante, no es la misma que hay en Melipilla, no es la misma que hay en San Pedro, pero sí hay población migrante. Yo creo que tan mal se hizo la política en el periodo pasado, o más bien, más que mal que se haya hecho la política, es que no se hizo nada de la política, que se formó una bancada migrante que era transversal, de hecho, y lo que impulsábamos era que se actualizara la política migratoria, que, tal como ustedes saben, es del año 74, y estaba hecha y pensada en una lógica más bien de seguridad nacional, es decir, no queremos que se nos metan otros por un tema de seguridad. Obviamente eso no da cuenta de las complejidades que tiene la globalización, de la entrada de migrantes, ya no en los 70, sino que en el 2014, digamos, 2015, etc. Y por último también lo que empieza a cambiar la composición de nuestros migrantes es, por supuesto, la dictadura de Nicolás Maduro, digamos. Hoy día son los venezolanos quienes son la primera minoría de migrantes en nuestro país. Y eso ha crecido de manera muy importante. Antes eran peruanos, también que habían tenido problemas económicos evidentes, digamos, y era entonces una migración que buscaba oportunidades. Lo mismo pasaba con personas de Bolivia, con personas de Argentina,
La mayor parte de nuestra migración obviamente es de Latinoamérica, pero sin embargo ahora es Venezuela por lejos el que ofrece una mayor cantidad de migrantes, y es como una migración humanitaria. Dadas las condiciones asesinas, digamos, del régimen de Maduro, es evidente que ahí hay una migración que ha recibido en nuestro país, así como también Colombia, de manera muy importante. Y yo creo que hubo una buena presión de la sociedad civil también hacia el empujar que hubiese un proyecto que cambiara la legislación en materia de migración. Algo se inició en el gobierno pasado, pero eso justo cuando quedaba muy poco tiempo, como preelectoral, y entonces este gobierno hace un cambio relevante en eso, instala otra tesis distinta, y ya al menos se aprobó en la Cámara de Diputados y hoy día se está discutiendo en el Senado, y esperamos que este año ya tengamos una regulación adecuada a los tiempos. Claro. Bueno, respecto a eso, a lo que mencionaba antes, siempre se habla de que la migración debe ser regular, es un problema que se toca mucho. Ahora tú también mencionaste este problema de la visa, de la gente que entra con visa de turista. Más allá de eso, como ¿qué opciones concretas tenemos para hacer que los migrantes que entran sean de forma regular? ¿O de qué forma también, más específico, podemos simplificar este proceso de obtener la visa y que no sea visa de turista, que sea la visa de un trabajador? Ya, aquí es donde cada país empieza como con sus propias reglas, digamos. No hay como una sola regla común, pero sí hay alguna correlación muy importante en aquellos países que permiten cambiar de visa turista a visa de residencia. La proporción de personas irregulares es muchísimo más alta. Entonces yo tengo obviamente datos que son aportados por la Dirección de Migraciones, y ahí muestran que países como Brasil, países como Colombia, en donde se puede cambiar el estatus de turista a residencia permanente, tienen en torno a 40 hasta 50% de irregularidad. En cambio, aquellos países que no lo hacen, como Canadá, Australia y otros, tienen en torno a 1,5 o 2% de irregularidad. Y nosotros en Chile teníamos en torno al 30 y tanto por ciento de irregularidad. Entonces, que era muy alto, y en parte se debía a esto. Entonces, la primera cosa que se quiere cambiar es esa. Es el establecer que para tener una visa de trabajo, una visa de residencia permanente, tienes que solicitarla de esa manera, y no de turista, que se entiende que es transitoria, y al entenderse que es transitoria, obviamente no tiene todos los otros beneficios, llamémoslo así, o facultades que sí tiene una que se entiende que es más permanente. Entonces la solicitud de estas visas, lo que se pide en la ley es que se haga ex ante el cómo tú quieres entrar a ese país, si es en situación transitoria por esencia de visita, digamos, turismo, o si es de trabajo. Y es legítimo que sea trabajo, es legítimo que sea permanente, que sea lo que fuera. Por supuesto que también se tuvo que hacer estos casos especiales para el caso de Venezuela, y también dado que tenías una gran cantidad de personas, como decía antes, que estaban en situación irregular, tampoco es que tú hubieras dicho, mire, ¿sabe qué? Todos los que entraron con condición de visa de turista y hoy día están irregular tienen que irse. Sería completamente absurdo y contrario además a los derechos humanos de las personas en migración. Entonces, el enfoque de la migración, por supuesto que tiene que hacerse desde la perspectiva de derechos humanos. Y cuando uno dice que la migración tiene que ser regular, ordenada y segura, es como la definición de lo que se entiende por una regulación de migración que acepte esos derechos de las personas. Junto con cosas que a veces se nos olvidaba cuando uno hablaba, no sé, pues sobre el acceso a la salud, acceso a la educación y otras, en que los hijos de los migrantes nacidos en Chile son chilenos. Claro, son hijos de migrantes, pero son exactamente igual de chilenos que otra persona que haya nacido en Chile, digamos, de padre chileno. Y eso hace que fuese distinto. En otras partes del mundo no es así, digamos, pero en el caso de Chile sí es así. Y como sí es así, eso tiene implicancias concretas. Por ejemplo, en el acceso, como decía, a ámbitos de salud y otras. El que sea regular tiene que ver con eso, con que el estatus migratorio sea dicho con anticipación, para saber exactamente qué es lo que tiene que esperar la política pública. Y te pongo un ejemplo que hoy día complica, y es que al haber algunas personas en situación irregular que se van a vivir a algunas comunas, tienden a veces, como están en situación irregular, a vivir juntas. Como viven juntas, están todas inscritas teóricamente en el mismo consultorio, que por supuesto no puede desatenderlo, digamos, son poblaciones que están ahí.
Pero dado que no tienen un RUT y que no están de forma regular, ese consultorio no recibe las lucas adicionales que debería recibir por el hecho de tener que atender esa mayor población. Entonces, entra la discusión de nos están quitando el cupo, se acabaron las vacunas y que además de no ser cierto, si que uno lo piensa desde la perspectiva de la vulnerabilidad, es obvio que una persona que no tiene empleo, que tiene hijos pequeños, que está viviendo en situación de hacinamiento, con un trabajo irregular donde se pueden violar sus derechos laborales, obvio que tiene que tener preferencia, digamos. O sea, me parece de sentido común, digamos. Lo cual no implica que tampoco tenga que atender a la población chilena que también sea vulnerable. Lo que pasa es que si el foco de cierta política es la vulnerabilidad de las personas, bueno, obviamente que si hay una persona en esa situación y es migrante, tiene que tener esa preferencia. Pero empieza a haber esta tensión, que es evidente y a la cual uno tiene que hacerse cargo. Entonces, el regularizar la migración te permite también, claro, bajar la tensión en estas materias, porque por ejemplo, para el consultorio de San Bernardo, que está en la zona como más oriente, digamos, arriba de la línea del tren, que es donde hay una mayor cantidad de población haitiana, bueno, ese consultorio recibe también más lucas porque está atendiendo más gente. Y entonces, el resto del público que se atendía comúnmente ahí no dice, me quitaron el número, me quitaron el cupo, sino que existe mayores recursos y por tanto todos tienen el equivalente a la misma cantidad de números, digamos. No es que haya una escasez mayor por el hecho de que haya más población migrante. Y también hay una cuestión que es cultural, porque que es más difícil de poder adaptar. Y tengo el mismo ejemplo de algunos que conozco en San Bernardo, en que a veces en la matrícula de los niños más chicos, un tercio y a veces casi la mitad de la matrícula son niños migrantes. Y claro, cuando son migrantes que también hablan como lengua materna el español, puede ser un poco más fácil la integración, pero cuando hablan creol es un poco más difícil. Entre otras cosas porque los profes no hablan creol. Yo no hablo tampoco creol, digamos. Y ahí ha sido bueno, pero más bien como caso a caso, el cómo la comunidad, ya sea en el consultorio o en la escuela, aprovechan ciertas instancias de, no sé, pues de los mismos padres, que ayudan en esa transición, por ejemplo en el idioma o en otros aspectos culturales que a veces pueden ser súper diferentes. Entonces yo creo que eso también es parte de una migración que sea segura, porque no es segura para el país, es segura para el migrante. Cuando uno habla de la seguridad, no es la seguridad nuestra, sino que es la seguridad del migrante, de saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, a qué cosas tiene acceso, a qué cosas no puede acceder, cuáles son las restricciones que se ponen. Y una simple manera, digamos, era hacer este cambio del estatus de la visa, pero por supuesto que también hay otras maneras que le siguen a eso. Claro. Entonces parece evidente que nos falta mucho avanzar en temas de regularización de la migración. También, sí, sin duda, y el proceso como de regularización que se hizo fue bien exitoso. O sea, fueron más de 200.000 personas las que participaron, y se han entregado ya, si no me equivoco, más de 140.000 visas. Y ya las personas a las cuales se les ha negado la visa son aquellas que ya sea tenían antecedentes penales o que habían cometido delitos en nuestro propio país, digamos. O sea, no es que se haga así como una especie como de tabla rasa, digamos, no, para afuera, ni tampoco sin importar las condiciones previas para adentro, sino que sí se quiere establecer esa regularización de la migración, no solo en el cambio del estatus de la visa, sino que también en este proceso intermedio. Porque las reglas del juego, digamos, en las cuales entraron muchas personas eran distintas a las cuales ya les tocó el cambio, y por tanto tenía que haber ese espacio de un año en que se dio para regularizar. Bueno, ahora, una vez hablado de lo que hizo el gobierno de Bachelet respecto a este tema, me gustaría pasar al otro lado también de lo que es el espectro político, ya con el gobierno de Piñera. Una de las últimas veces que fue parte importante de la contingencia del tema de la migración en Chile fue a fines del año pasado, cuando el gobierno de Piñera rechaza entrar al pacto del migratorio propuesto por la ONU. ¿Qué te parece a ti ese hecho? El hecho de que el gobierno haya rechazado el pacto. No, a mí no me gusta que lo haya rechazado. Yo entiendo el argumento del soft law, que le llaman. O sea, que cuando tú firmas ciertos tratados internacionales, a pesar de que en los tratados internacionales después tú tienes tu facultad de fijar tus propias reglas, y de ahí la posverdad inaceptable de los tipos que dicen que el TPP, digamos, al firmarlo significa que no vamos a poder cambiar las reglas de las ISAPRE, de la AFP, porque es estrictamente falso.
Entonces, claro, cada país tiene que fijar sus propias reglas en materias de migración, y lo que se entendió ahí, o más bien la argumentación, era decir que habían ciertos aspectos en los cuales había diferencia, pero más bien la diferencia se reducía como al carácter de refugiado, o de personas que, habiendo sido desplazadas, si es que tenían que tener las mismas reglas, digamos, que el resto de las personas que no habían sido desplazadas. Y desplazadas, entiéndase, como personas que salieron de su país no por su propia voluntad, ¿no? Sino que ya sea por una crisis humanitaria u otra, como la que ha ocurrido en el caso de Venezuela, o también con las que pueden ocurrir en caso de desastres naturales. Entonces, a mí me parece que el no aprobarlo dejaba más dudas que certezas, digamos, y dejaba más dudas con respecto a la propia política migratoria que estábamos nosotros teniendo, que la que presentó el gobierno era totalmente complementaria y casi idéntica, digamos, que la que aparecía en el mismo tratado. Salvo, como te digo, algunas partes más específicas de este estatus de desplazamiento, más el otro de condición de refugiado, pero también ahí hay otros tratados internacionales en los cuales nosotros también somos parte, digamos, especialmente el de refugiado. Así que sí, a mí no me gustó que no se hubiese aprobado. Ahora tampoco implica que al no aprobar es como una reducción de los derechos de los migrantes, digamos, claro, porque estaba esta legislación que se estaba tratando en nuestra Cámara. Así como también tengo que reconocerte que no me gusta mucho la puesta en escena del avión, digamos, que se va a Haití, digamos. Me parece bien que exista la alternativa de personas que vinieron de Haití, algunas de las cuales fueron engañadas por personas que estaban en Haití, que hicieron literalmente una estafa hacia ellos, o que hacían trata de personas. En parte de los relatos de algunos de ellos que te dicen es que a ellos les pagaban el pasaje, que después ellos tenían que devolver ese dinero, y si no lo devolvían, la persona que sufría las consecuencias no era el que estaba en Chile, sino que era la familia allá. Y es una cuestión completamente mafiosa, digamos. Entonces, claro, es cierto que a varios de ellos se les engañó, se les trajo diciéndole, mire, usted va a ir para allá, va a tener todos estos beneficios, pero si tú no me pagáis de vuelta la luca que yo te di, que era el pasaje más la plata que venía dentro de este sobre amarillo, digamos, que se veía en algunos, en el fondo era una especie de trata, que ha quedado bastante demostrado después de que, claro, no era la inmensa mayor parte, pero sí era una parte relevante, digamos, de las personas de Haití, en que además le falsificaban contratos. Dentro de los datos que también tenía la ADEM y la PDI de personas que tenían contratos falsos para ir a solicitar después una visa, digamos, de trabajo, la mayor parte de los contratos falsos venían de personas que venían de Haití, y que venían muchos de ellos como de la misma agencia de viaje, llamémoslo así, comillas, que como parte del servicio era te compro el pasaje, te paso lucas, te hago un contrato falso, y después voy a amedrentar a tu familia, digamos. O sea, eso es por definición parte de la trata de personas, digamos, que uno quiere evidentemente evitar, pero como poner tanto énfasis, digamos, comunicacional en nos estamos llevando gente, a mí no me gusta, porque yo sí creo en la libertad de esas personas de poder decidir si quieren quedarse acá o no, y como no tienen los recursos y son vulnerables, el poder volver me parece perfecto, digamos. Pero poner mucho énfasis en eso es como que casi como que nos gusta que se estén yendo, y a mí no me gusta que se estén yendo. ¿Este pacto migratorio tú crees que habría ayudado a apaciguar esa situación de trata de personas? No, yo creo que por la legislación interna. Sí, yo creo que tiene que ver más bien con la legislación interna. El suscribir o no el pacto migratorio se ocupó más bien como una cuestión política. Política para criticar al gobierno, claro, de imagen, política para criticar al gobierno, y también política por las encuestas, o sea, por las dos cosas, digamos. Y ya me parece que por suerte quienes han querido como usar el populismo y la demagogia en términos de la migración son muy poquitos de ellos. Bueno, por otro lado, el gobierno de Piñera también, o sea, el personaje de Piñera también ha tenido otras críticas respecto a este tema. Un tema muy polémico fue una propuesta que hizo durante su campaña presidencial respecto a la atención de los migrantes en hospitales, que decía que antes de 2 años de regular no se les podía atender a menos que fueran niños o urgencia. ¿Y qué piensas tú de esta propuesta del presidente que fue tan polémica? Hoy en día, ¿cómo se ve? No, yo creo que si una persona es turista, si una persona es residente permanente, o inclusive si una persona entró de forma irregular, por supuesto que tiene ciertos derechos esenciales que son para todos, digamos.
Entonces, si que hay urgencia o lo otro, por supuesto que tenéis que atenderlo igual, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. Yo lo que sí creo que es distinto es qué es lo que pasa a una persona que, por ejemplo, está con estatus de visa de turista, si quiere acceder a una prestación del auge. Eso es diferente. O si es residente permanente, por supuesto que sí tiene el acceso, digamos, a todas las prestaciones. Salvo algunas que requieren a veces residencia por cierta cantidad de años. Que hay algunas, hay hartas de esas políticas. O sea, yo me acuerdo que en esa discusión nosotros hicimos como el cálculo y habían, no sé, como más de 20 o 30 políticas importantes, por ejemplo, la de pensiones, digamos, el aporte o la subvención para las personas más vulnerables requiere cierta cantidad de años vividos en Chile. Entonces, hay ciertas a las cuales tú puedes exigir, pero hay otras básicas, digamos, como acceso a salud, acceso a educación, que como no vaya a exigir 3 años de residencia para que puedan los cabros ir al colegio, digamos, es como absurdo, digamos. O sea, solo por el hecho de estar, se entiende que sí deben poder acceder a eso, a cuestiones esenciales, digamos. Entonces, en salud sí tienen que poder acceder, si es como te digo, a estas prestaciones auge, tienen que tener su estatus de residencia permanente. Y te pongo ahí un caso que yo creo que es importante. Muchas personas que venían de Venezuela, no, al revés, frasearlo distinto. Personas que tenían VIH positivo en Venezuela, que dejaron de tener sus medicamentos en Venezuela, algunos de ellos han venido a Chile a recibir su tratamiento. Me parece que, por supuesto que ellos sí tienen que poder acceder a su tratamiento en Chile, una cuestión también humanitaria, digamos. Claro. Y ahí esa discusión también muy mal hecha de suponer que porque han venido personas que eran VIH positivo en Venezuela a tener su tratamiento acá, entonces que algunos dijeron, mira, los migrantes tienen más VIH. No, los migrantes no tienen más VIH. Tienen exactamente la misma propensión de VIH que tiene en Chile, digamos. Lo que pasa es que sí ha aumentado la cantidad de VIH en una población que antes como que no se presumía, digamos. Pero las personas que eran VIH positivo en Venezuela se toman acá como que fueran casos nuevos, pero en verdad no son casos nuevos, ¿entiendes? Para nosotros son, comillas, casos nuevos, porque antes no estaban registrados, pero no lo son. Y por supuesto que ellos tienen que tener su atención asegurada como la tienen todas las personas que en nuestro país tienen VIH. Al fondo no es reflejo que se esté esparciendo. No, en ningún caso. Eso también es parte de la posverdad que se ha tratado de empujar. Bueno, pero y respecto a este tema, como digamos, del costo de oportunidad, cada vez que uno atiende a un extranjero está dejando de atender a un chileno, tengo entendido que tú lo ves más como una caricatura esto, no es un hecho como sí, concluyente para poder decir que tal vez el gobierno de Chile no debería hacerse cargo en este caso. Yo creo que es una caricatura, digamos, porque para que eso suceda, parte de la experiencia es que tiene que haber más de un 10% de migrantes. O sea, recién ahí es cuando empieza a haber esa tensión de verdad entre, por ejemplo, lo laboral. Hoy día se ha escuchado menos, digamos, pero en la medida que se aumenta el desempleo, por supuesto que empieza a ser una tensión más grande. Y que te dicen, hay más pegas para extranjeros que pegas para chilenos. Pero claro, cuando tú vas a ver también cuáles son las pegas que están haciendo los extranjeros, son pegas a las cuales también muchos chilenos simplemente no querían participar de ellas, digamos. Entonces son ámbitos de servicio. Además, una buena parte también de la población de Venezuela que ha venido son profesionales, y son profesionales muy capacitados además. Entonces, y por cierta desconfianza también, y yo creo que también una cierta discriminación a los migrantes venezolanos que son profesionales, se les tiene en trabajos en los cuales se subvalora, digamos, su propia experiencia previa y su propia preparación. En el caso de los médicos venezolanos, al menos los que me ha tocado a mí conocer en los servicios públicos, son extraordinarios. O sea, ojalá que vinieran muchos más. Así como también muchos médicos cubanos que han venido y también son extraordinarios. De los médicos ecuatorianos hay diferencias, digamos. Hay un grupo que son súper buenos y otros que no son tan buenos. Parte de la explicación de esa se da por una política que se hizo en Ecuador, en que con el afán, digamos, de aumentar la matrícula universitaria, se crearon muchas universidades estatales que eran gratuitas pero que no tenían la misma calidad de las anteriores. Entonces, dependiendo de la generación de médicos ecuatorianos, es donde
tú ves que la probabilidad de aprobar, digamos, la prueba que tienen que hacer acá en Chile para validar su título, es brutal el cambio, ¿no? Pero sí, ahí lo que uno ve es que hay una caricatura de que dejaste de contratar a un chileno por contratar a un extranjero, o dejaste de atender a un extranjero por atender a un chileno. Cuando te dicen, algunas personas dicen, oye, los cupos de los jardines infantiles tienen prioridad los extranjeros y nos dejan afuera a los chilenos. No es verdad, primero. Pero segundo, tal como dije antes, si tú tuvieras que sopesar en términos de vulnerabilidad, bueno, es posible que sí sea más vulnerable la persona, el niño migrante. Pues. Entonces, bueno, si es que el criterio para decidir ese cupo es la vulnerabilidad, bueno, está simplemente aplicando el propio criterio, digamos. Y no puede ser que vulnerable pero chileno, eso sería completamente discriminatorio, digamos. Y de nuevo, como una buena parte de los niños que hoy día están entrando en los jardines infantiles son hijos de migrantes que nacieron en Chile, entonces ahí no compiten, comillas. Es injusta el decir, le están dando el cupo a los extranjeros, porque él es chileno. Chileno. Pero bueno, en este caso, dentro de la política que proponía Sebastián Piñera, sí se le da espacio para partos, para niños y para urgencias. O sea, en el fondo también podría decirse que dentro de lo humanitario sí se está cumpliendo. Sí. Pero por otro lado, ya lo que es secundario, entre comillas, podría decirse que no es prioridad. ¿Justifica en ese sentido la política de Sebastián Piñera, o crees que de todas formas es parte del deber del gobierno hacerse cargo de cualquier tratamiento? Lo que uno no quiere es que haya como cierto abuso en esta materia. Es decir, que si hay ciertas coberturas que son más avanzadas en ciertos tratamientos o ciertas condiciones u operaciones, que alguien venga a operar si se vaya, digamos. Eso es lo que se entiende que no quiere que suceda, ni acá ni en ninguno de los otros países que tienen mayores garantías, digamos, en el ámbito de la salud o lo que fuera. Entonces, por eso que se hacen ciertos requisitos de años de residencia. Pero las atenciones, tal como tú dijiste, que son urgentes y humanitarias, por supuesto que tienen que estar garantizadas para cualquier persona, digamos. En eso no podía hacer la diferencia. Si hay, como decía antes, si hay una persona inclusive que entró a la mala, digamos, por un paso no habilitado, y justo tiene un accidente y choca o lo atropellan, no le voy a empezar a decir, oye, tráigame la visa. O sea, tiene que atenderlo, por supuesto, digamos, porque es parte de los derechos de esa persona por el hecho de estar acá. Entonces, garantizado lo humanitario, después tú te pones a discutir ese segundo piso. En eso yo creo que tienes razón, digamos. O sea, ¿cuáles otras prestaciones? No sé, pues si que hay alguien que tiene un problema en la rodilla, digamos, y hay una lista de espera auge, digamos, de año y medio, ¿el otro tiene prioridad? No, tiene la misma espera, digamos, que el resto de la población. Bueno, y también, ya avanzando un poco más, como tú mencionabas antes, Chile efectivamente no tiene una tasa de migración que todavía podría llamarse como problemática, o sea, es menor que la de los países de la OCDE en general. De todas formas, el último año ha aumentado mucho, como tú lo mencionaste. Ahora está en un 6,6%, aumentó en un 60% en los últimos 2 años, antes era un 4% hace 2 años atrás. En general, bueno, me dijiste que piensas muy parecido a tu hermano en este tema, tienes una opinión positiva respecto a esto. ¿Por qué sería eso en general? ¿Cómo crees que ayuda al crecimiento de Chile? O sea, yo creo que Chile se forjó también por migrantes y por mestizos, que somos una muy inmensa mayor parte, digamos, de los chilenos. O sea, claro, como te decía yo, mi bisabuelo llegó a Conce, pero mi abuela era de Conce. Entonces, obviamente, ahí todos tenemos nuestra sangre con mestizaje, y eso está perfecto. Y parte de nuestra generación y creación del país como tal en su identidad es también con migrantes. Por tanto, sería completamente absurdo suponer de que, como esa lógica como de Chile para los chilenos, los chilenos también somos mestizos, migrantes y otros. O sea, no. Entonces, esa primera mirada como de distancia frente al migrante, yo por supuesto que no la tengo en lo absoluto. Creo que sí es un aporte sustantivo el que tengamos multiculturalidad a lo largo del país. Es una oportunidad tremenda el tener hoy día migración. Nuestro país tenía además tasas bajas en términos de natalidad, que para algunos efectos, digamos, eso también puede ser problemático.
y obviamente la población migrante hoy día ayuda a paliar parte de ese mismo efecto, tal como decía algunos especialistas, digamos, que también necesitamos, como por ejemplo en la medicina, que puedan ser migrantes también es genial, digamos. Yo espero que en el corto plazo también tengamos extraordinarios deportistas que sean migrantes chilenos. Uno tuve la suerte, digamos, de hacer un proyecto de ley de Yasmani, que es distinto, que era cubano, digamos, y ahora chileno y medallista chileno. Esa puede ser una manera por la cual tengamos medallas olímpicas alguna vez. Pero yo creo que le hace bien a eso, al país en términos culturales. Ahora, por supuesto, como decías tú, que se aumentó un 60% en 2 años y se triplicó en 5 años, obviamente que hay una cuestión cultural que choca, que la forma de, comillas, absorber la migración y la cultura nueva a veces se hace compleja en espacios locales, pero en la suma yo creo que es una tremenda ventaja. Claro, en términos, o sea, más técnicamente hemos hablado bastante como por las desventajas que podría haber traído, pero ahora ya hablando de lo que es bueno, de todas formas podemos decir que últimamente sí, por mucho que sigamos por debajo del promedio de la OCDE, es un crecimiento explosivo. ¿Y tú crees que sí? O sea, sí, obvio, claro, que haya crecido un 60% y que se haya triplicado, digamos, en 5 o 6 años, obviamente hace que sea más que explosivo. Es que hay un aumento muy sostenido e importante de la migración explicada por distintos factores, y claro, si uno lo ve estrictamente en términos como de económico, el aporte del migrante es positivo en términos de costos, por generación de empleo, por generación de valor agregado, por pago de impuestos, por remesa al extranjero, por lo que fuera. Al final el comillas, y el gasto de Chile o lo que cuesta es inmensamente positivo, digamos. Entonces la caricatura de nuevo, digamos, de tenemos que cerrar las fronteras para que no entren porque si no nos cuestan más caro, bueno, no nos cuestan más caro, digamos, al contrario, digamos, salimos ganando. Eso puede cambiar, claro, puede cambiar, pero ¿en qué rango empieza a cambiar? Cuando ya estáis mucho más arriba del 10%. Esa es la experiencia afuera, pero podría también ser distinto acá, digamos. Entonces yo creo que hay que tratar de mirar esto siempre de una mirada como desprejuiciada. Es difícil, tengo que reconocerle, a veces en algunos ambientes es más difícil. O sea, a mí me ha tocado tener que enfrentarme a personas que te dicen, pucha, llegaron acá, no sé, por los ámbitos más como en el campo, llegaron y nos quitaron las pegas. Hay otro problema que me están grabando que no puedo decirlo, ¿no? Pero no, pero hay problemas también con no, en fin. Igual podemos cortar. No. Claro, que se ha generado como una tensión más grande, porque no sé, pues si hay una localidad que era súper rural y de repente llegan 15 o 20 migrantes haitianos, obvio que a muchos de ellos les puede chocar, pues si nunca en su vida habían visto, no sé, pues una persona de color. Entonces que vean a alguien de raza negra y digan, chuta, ¿y qué onda? Entonces claro, es divertido porque habían algunos cabros chicos que iban a mirarlos así como a tocarlos, ¿cachai? Así como lo habían visto en la tele. Bueno, pero a mí me parece que es muy bueno que eso exista. O sea, me parece que es completamente natural porque el mundo es así también, digamos. Entonces, que en sectores que eran más rurales, que eran más alejados, también llegue a población migrante, me parece muy bien. Lo que sí a veces nos falta es generar mejores puentes para integrarlo, porque lo contrario tienden, dada toda la dificultad que ya tiene ser migrante por ejemplo, de un país súper vulnerable, como es el caso de Haití, las únicas redes que tienen son ellos mismos. Entonces tienden a vivir juntos y eso a veces no es lo mejor para la integración. Hay un par de políticas que se están probando ahora y han ido creciendo, que son bien choras, y el otro día nos juntamos ahí con la Constanza, con uno de ellos, que son una organización, una fundación que está trabajando con el béisbol y softball, porque más bien es softball porque son pelotas más grandes y todo, y están trabajando en Renca, creo que también ahora en Quinta Normal, si no me equivoco, y vamos a tratar de que entre también en San Bernardo. ¿Por qué es bueno eso? Primero porque la inmensa mayor parte de los cabros chilenos que ha visto béisbol lo ve solamente en la tele, digamos, lo ve en los monitos animados o en alguna película, pero tú le pasas un bat a un cabro y una pelota y todos quieren pegarle, digamos, es entretenido. Y aquí el entrenador de acá, de esta organización, es un venezolano extraordinario. Entonces, claro, se genera un encuentro en torno al deporte que en el fondo la lógica no era el deporte,
sí, la actividad física, pero el deporte y la actividad física era la excusa. Y era la excusa, exactamente, para juntar y para botar los muros de la desconfianza que muchas veces existe con el distinto. Claro. Venezuela es deporte nacional, ¿viste? En Haití no. En Haití no, pero también tienen condiciones físicas para jugarlo, digamos. Entonces, lo hacen y lo hacen bien. Entonces, y ahí ha pasado cuestiones que, claro, hasta ahora son súper puntuales, pero como tú nos contaban el caso de un cabro que era gordito, grande, y no sé, pues sus compañeros de sexto eran, no así que todos eran flacos, pero eran mucho más bajos que él, y este era bota gigante, entonces lo agarraban para el juego todo el rato, hasta que llegó a implementarse el béisbol, y la primera vez que el cabro le pegó, mandó la pelota a la mierda. Entonces de ahí en adelante se transformó en el héroe de todo el resto de los cabros que querían jugar béisbol, ¿cachai? Entonces rompió un círculo negativo también de desconfianza que se generaba en este caso de bullying hacia un cabro que, claro, era mucho más grande que la media, digamos, en todo sentido, pero que tenía otro talento que no podía mostrarlo acá porque jugaban fútbol y él no jugaba fútbol. Claro. O sea, son cosas así de sencillas, si se quiere, pero que también te generan el romper un círculo negativo de exclusión hacia personas migrantes. Eso dentro de lo positivo, de lo que es este choque cultural. Sí. O sea, bueno, tú me hablas mucho de este choque cultural que se da, y tú siendo también diputado por un distrito más rural, quería hacerte la pregunta en el fondo, ¿tú sientes que este choque cultural, yo me imagino, debe ser mucho más complejo en zonas rurales? ¿Cómo se trata, o por qué, en qué podemos apreciar eso? En comparación a lo que sería dentro de un sector urbano. No, porque hay más desconfianza. Por temas de cultura. Sí, por el hecho de que, claro, de que culturalmente son distintos, desde la forma de vestir hasta la forma de comer, digamos. Pero ahí, de nuevo, hay otra ventaja. A mí que me encanta cocinar, digamos. El hecho de que hoy día tengamos también cultura culinaria distinta, yo lo encuentro la raja, digamos. Y que hayan algunos barrios en los cuales hoy día sea común que hayan carritos vendiendo arepas, lo encuentro bacán, digamos. O sea que hay una mayor culturización propia también de los mismos chilenos en ciertos aspectos que antes les eran ajenos. Entonces, en los sectores más rurales lo que solía pasar es que, claro, llegaban, no sé, por alguna comunidad de migrantes haitianos que iban a trabajar al campo, entonces se veían más bien solo en los veranos y en el resto del año tú no sabías dónde estaban. Entonces, claro, algunas personas lo veían como nos vienen a, comillas, invadir. Porque era justo en la época de la temporada, claro. Después varios hombres se ponían celosos con los hombres que iban también al campo, algunos tenían razones, digamos, para hacerlo, otros no, y eso también te genera esa tensión social, sí. Pero de nuevo, que también o sea, eso te lo digo por el ejemplo que me ha tocado ver, digamos, de verdad, digamos, ahí en concreto en el campo, digamos, en las zonas que me toca también representar. Pero al poco tiempo se pasa, digamos, y ya están completamente integrados, y es la raja ver después cuando hay, no sé, pues fiestas patrias chilenas, en que hay cabros haitianos bailando cueca que bailan extraordinario, digamos. Entonces uno ve que ya hay una mixtura que para los mismos niños empieza a ser una cuestión súper común. Entonces este es más un problema para los adultos que para los niños. Ahí es mucho más fácil que se genere la absorción de esta nueva cultura. Sincretismo. Sincretismo. Bueno, me imagino que dentro del público habrá muchas preguntas interesantes, que no se me ocurren. Así que creo que es momento de dar espacio para eso. No sé si prefieres como hacerlo de forma que recibir varias preguntas y después contestarlas todas juntas, o si podemos ir persona por persona. Como tú quieras, da lo mismo. Y también puede no ser restringido si se quiere, digamos, solo en el ámbito de la migración. También no tengo ningún problema. Vamos una por una. Claro, sí, eso. Puede ser pregunta en general, de lo que se le ocurra. Igual tenemos harto tiempo todavía. Puedo no tener la respuesta, pero... Sí. ¿Partamos ya? Buenas. Yo quería preguntar en qué medida el orden implica que haya cuoteo de migrantes que llegan, y de haber cuoteo, ¿cómo se concilia eso con el derecho de migrar o con el hecho de que las personas migran de todas maneras aunque haya cuoteo? Buena pregunta. No, en Chile no se ha fijado como un cuoteo. Lo que sí se ha fijado es que puede haber una preferencia, que es distinto. O sea, no es que tú digas solo van a poder entrar X cantidad de personas de este país o X cantidad de este otro país, pero sí puedes hacer una preferencia a personas que tengan alguna profesión.
Entonces son al revés, como un estatus que le puede ser más fácil a algunos en vez de que le sea más difícil a otros, ¿entiendes? Pero yo no creo que tengan que haber así como cuotas por país de ninguna manera, digamos, me parece que sería totalmente discriminatorio. Cosa distinta es que tú le puedas exigir una visa, eso es distinto, pero así como solamente vamos a aceptar 100 personas de China, no, sería inaceptable, al menos para... Más allá de poteo es la misma restricción, ¿cómo dialoga que se restrinja al hecho mismo de que hay gente que va a querer entrar de todas maneras? Bueno. Es que claro, uno podría irse más al fondo. ¿Tiene derecho un país a decir que alguien puede no entrar? Y yo creo que bajo ciertas condiciones la respuesta es sí. Entonces claro, uno tiene el derecho a migrar, sí, que es el derecho de poder salir de tu país, pero necesariamente eso implica que tienes el derecho de poder entrar a cualquier país. Y ahí es donde empiezan las reglas propias de cada país, digamos. Entonces si esas reglas son objetivas, claras, sin discriminación arbitraria, la respuesta es sí, digamos. De nuevo, alguna de esas reglas podría ser contraria a los derechos de la persona, entonces ahí diría no, nica. No quería poner un ejemplo personal, pero lo voy a poner igual, digamos. Cuando no me dejaron entrar a Cuba, fue por discriminación arbitraria, o sea, fue por haber mandado un par de tweets. O sea, no es por los tweets, en verdad, es porque es una dictadura, digamos, totalitaria hace 60 años. Pero como yo pienso eso y lo manifesté además públicamente, me mandaron un WhatsApp diciendo que yo tenía prohibido el ingreso porque, después supe porque me pusieron en portada del Granma, al día siguiente de hecho, así que la tengo enmarcada, en que yo lo que iba a hacer, según ellos, es que iba a interferir en las elecciones que iban a haber ese fin de semana. Elecciones a toda raja, en donde se elegían 500 diputados y habían 500 candidatos, todos del mismo partido. Entonces, claro, la probabilidad de que yo interfiriera con las elecciones era altísima. Claro, esa fue una manera, digamos, totalmente arbitraria, digamos, de decir, no, puta, usted no, porque en verdad no nos cae bien. Obviamente que eso sería inaceptable, digamos, como política migratoria. Pero el establecer requisitos, por ejemplo, el que alguien no tenga, no sé, condena de narcotráfico, es una cuestión objetiva. Pero sí, el derecho de emigrar, si se quiere, no es un derecho absoluto, en el fondo, en términos del receptor del migrante. Marcelo. Hola. Tres preguntas cortitas. Dos cortitas y una más o menos. La que salen cortitas. Ya, lo primero tiene que ver con que si bien en la Cámara hay distintos matices, en el aspecto político, de lo que escucha en la prensa, lo que se llega a ver en el fondo, tenemos una posición, es la típica posición, por decirlo, ultrafacha, y que fueron los migrantes y todo esto que tiene que ver con la hablada de Trump, Kast y todo esto. Por otro lado tenía el Frente Amplio, que es la misma lecera ultrona, pero por otro lado, y hay quienes están en el medio, dentro de los cuales de tú. Y en el fondo eso lo considero súper importante, políticas de consenso. En ese sentido tengo dos preguntas. La primera es, según tu visión, que es una visión más centrada y que podemos contar que es un poco más alejada de los cerros, ¿qué nos hace falta para mejorar en términos de migración? Como te dije, ya hay una parte que sabemos que es ultrana derecha o ultrana izquierda. Según tú, ¿qué nos falta como sociedad y como políticas públicas para mejorar el tema de migración? Lo segundo, relacionado al tema de que tú seas un padre de centro, es justamente no teniendo esta visión, un poco cerrando de ultrona, de derecha y estando en la UDI, ¿hasta cuándo y crees que vas a aguantar como esa tensión? ¿Hasta cuándo crees que vas a aguantar esa tensión? ¿Y cómo lo has manejado también? O sea, de hecho me imagino más difícil todavía estar en una posición como esta, donde está en el centro del huracán, claramente. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que un poco más rápido y si está alejado ya del tema de la migración, dijiste en una entrevista, no sé cuándo, pero no sé demasiado, que iba a ser tu último probablemente periodo como diputado. Te quiero preguntar qué planes se llevan hacia adelante, ¿hay algún aspecto político diferente, algún horizonte que quieras tocar? ¿Cuál creo yo que eres bienvenido? Y eso, ¿cuál sería tu futuro y qué te gustaría hacer adelante? ¿En qué te ves más o menos en corto y mediano plazo?
Quedan dos puertas. Sí, no, todo bien. Voy a partir por la primera. Yo creo que la política que presentó el gobierno es buena en términos de mejorar la política migratoria. Creo que avanza de forma sustantiva en fijar un enfoque de derechos hacia las personas que son migrantes, así como también cuáles son los deberes que tienen las personas migrantes para que ésta sea regular y segura. Y creo que seguir esa línea te permite apaciguar el ánimo populista de decir los migrantes son un problema y nos vienen a quitar la pega, etc. Entonces, de nuevo, esa lógica, por suerte, está como bien contenida. Algunas de las señales públicas que se hacen, como por ejemplo los de los aviones para afuera, uno cacha que más bien van como para contener a ese público que estaba esperando que dijera o que se dijera, no, fuera los migrantes, que no es lo que se está haciendo, digamos. De hecho, se me han entregado mucho más visas que antes. Entonces uno podría decir, oye, al contrario, están entrando más y le estamos dando más residencia permanente. Y es obvio que eso se hace también porque eso es popular. Entonces, por suerte, yo veo que los grupos como más antimigrantes aparecen muy poco, digamos, dentro de la discusión pública. Y ya los del Frente Amplio, yo les digo siempre que si ellos son tan pro-migrantes, entonces que lo sean de verdad, y que no lo sean solamente en el caso de Chile, sino que lo sean también en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el caso de Rusia, en el caso de Siria, y eso me sigue, digamos. Porque uno puede ser a favor de la migración escogiendo qué país sí, qué país no. O lo eres en términos de convicción y coherencia, o no lo eres, digamos. Pero tú hiciste otro comentario ahí que yo creo que es importante. Yo creo que lamentablemente, por varias razones, porque estábamos en esa búsqueda de consenso post-dictadura, que era un modo de progreso que ya se acabó, entonces todavía estamos en una discusión más bien del para qué de la política pública y no solo el cómo de la política pública, porque el poder se ejerce de manera mucho más plana y está este problema de causa, porque hay una irritación de la ciudadanía en torno a que las instituciones no están a la altura de lo que deberían estar y más bien se miran a sí mismas. Dado eso y además el cambio de sistema electoral, que hace que un tercio de la Cámara de Diputados sea electo con menos de un 5% de los votos, la cual hay una altísima concentración en el Frente Amplio, hace que haya poco espacio para la moderación, poco espacio para el encuentro. Porque el interés que tiene alguien que sacó un 1 o un 2% de los votos de ir a generar consensos muy bajos, de ambos lados, porque le es mejor ir a un extremo o polarizar la discusión para agarrar un poquito de tele, un poquito de likes y un poquito de RTs para entonces subir su popularidad y con eso duplicar su votación, que puta no va a hacer nada, pero lo va a duplicar. Entonces yo creo que el nivel de argumentación al interior de la Cámara de Diputados bajó muchísimo. Creo que parte de eso es responsabilidad de los tipos del Frente Amplio, yo se lo he dicho cada vez que puedo. Con varios de ellos tengo re buena onda, entonces les digo que además ellos individualmente son tipos profundos, son tipos que tienen ideas, son tipos que tienen convicciones, sin embargo cuando actúan en conjunto, actúan como una asamblea con el puño en alto y el que dice más que no, más fuerte gana. Digo, no, bueno, o sea, tenés que ser coherente entre uno y el otro. Dice, no, es que nosotros actuamos de forma colectiva. Sí, la raja, pero cuando desaparece tu convicción por el colectivo significa que no hay idea. Pasa también porque dentro de la ex nueva mayoría se quedaron también ausentes de idea. Por de pronto se llaman ex nueva mayoría, o sea, ya no son ex algo. Y no hay nada que lo reemplace. Pero la idea que muchas veces ellos persiguieron en el pasado, que era parte como de la esencia de la concertación, de un modelo más socialdemócrata, hoy día simplemente no aparece. O sea, frente al fracaso rotundo, digamos, de la tesis iluminada del otro modelo, hoy día no la reemplaza otra. Y me encantaría que hubiese dentro del PS, dentro del PPD, sectores socialdemócratas que supieran diferenciarse, por supuesto del gobierno, ningún problema, digamos, si tenemos diferencias políticas, pero también del Frente Amplio. Y eso es bien brutal, digamos, es bien brutal el que uno da cuenta de que más bien se pelean entre ellos quién es más de izquierda y quién dice antes que no. Y del lado nuestro, para serte franco, me pasa que yo creo que nosotros ganamos también por la decadencia del gobierno pasado, porque fue más bien manejado por ultrones que por otra cosa, que desatendieron las familias de clase media en particular.
pero no hemos sido tampoco capaces de ofrecer una narrativa, un relato que permita hacerse cargo de la incertidumbre de futuro en la cual viven muchas familias de clase media, más los cambios permanentes que tenemos como sociedad, y de tratar de llegar a un consenso o pacto social, si se quiere, de nuevo en un modo de progreso que nos incluya a todos. Entonces nos falta eso, y parte de eso es mi reflexión de si sigo o no sigo siendo diputado. Este ya es mi segundo periodo, yo creo que tiene que haber renovación en la política. Me gustaría, eso más que me gustaría, sí, tomé la decisión de no ir de nuevo a la reelección de diputado. No significa eso que me vaya a ir, digamos, a vivir en la montaña, digamos, sino que quiero seguir participando en la vida pública, pero a través de distintas maneras. Y una alternativa así es poder ser candidato a senador, que puede ser, digamos. Sé que es difícil, sé que adentro de mi partido no quieren que vaya por ahí, pero y hay una cosa sobre la posición dentro de la UDI. Es obvio que yo pensé en irme ahora, digamos, y después de juntarme con harta gente, más de 120, 130 personas con las cuales he hecho política en los últimos 10 años, la inmensa mayor parte de ellos me dijeron, puta, no te vayáis, y no te vayáis porque vamos ganando parte de la batalla al interior. Hace 3 años atrás, cuando yo fui candidato dentro de la UDI, proponíamos, entre otras cosas, cambiar la declaración de principio de la UDI, en donde se hacía una referencia a la dictadura, con lo cual me gané la enemistad como de un tercio de mi partido, cosa que todavía veo. Y claro, entonces por eso cuando pongo algunos comentarios, otros en Twitter, me sacan la remierda de la extrema derecha y de la extrema izquierda, ¿no? Entonces, bueno, tengo hartos troles favoritos ahí. Y eso ya salió ya de la declaración de principio. No salió como a mí me hubiese gustado. Yo hubiera avanzado mucho más allá, digamos, pero algo avanzamos. Entonces creo que ahí hay tenían razón en eso, que íbamos avanzando. Y yo decidí también dejar de atender como la discusión interna misma de la UDI, en términos de quién es la directiva dentro de la UDI, y más bien preocuparme con estas causas que son las que más me importan. Yo no siento como otras personas de mi partido que se sienten incómodas con el Chile de hoy. Yo me siento incómodo con las injusticias del Chile de hoy, pero no me siento incómodo con el Chile de hoy. O sea, que haya crecido una clase media, que sea mucho más variado, que hayan distintos mundos, lo encuentro la raja, no lo encuentro malo. Es más difícil, obvio, pero lo encuentro bueno. Y voy a seguir empujando esos mismos aspectos desde dentro de la UDI, y quizás te diría que una de las principales cosas por las cuales todavía me quedo dentro de la UDI es porque yo todavía puedo ir a cualquier casi población de Chile y hay alguien de la UDI, y eso es muy potente. O sea, hay un componente social que para mí es la razón por la cual estoy en política. Entonces, eso sí quiero seguir empujándolo todavía dentro del partido. Ya, vamos a tener que tomar. Si quieres juntemos un par para alcanzar a contestar. No, yo creo que después ¿alguien más tiene preguntas? Sí. Acá Sebastián. Ya, perfecto. Célere. Dale, si igual tenemos, ojalá un poco más breve. Ya, sobre. Dale. Mi pregunta se aleja un poco de lo que es la migración, y es más que nada en tu categoría de expresidente de la Federación de Estudiantes Católicos. Tú mencionaste dentro de una respuesta lo que está pasando actualmente con la posverdad en Chile, y estamos viendo muchas masas, lamentablemente, ya sea en cualquier tema. Mi pregunta es, desde el punto de vista de nosotros, los estudiantes, ¿qué podemos hacer para acabar con esta posverdad que está moviendo el país? Y que a mí en lo personal me preocupa mucho, porque salir a cuestionar estas posverdades es algo muy impopular. Entonces es algo muy difícil, y que para nosotros como estudiantes no seguir esta posverdad es algo muy complicado. Si hubiera una respuesta a eso, me encantaría tenerla. Yo creo que la única manera de vencer la posverdad es con verdad, y es con buena argumentación, y es con difusión de esa buena argumentación. Y probablemente es una solución a la larga. O sea, porque si tú tienes personas que se instruyen más, que toman mejor información y que saben distinguir la información que es falsa de la que no es falsa, o la que es más fiable de la que no, entonces bueno, van a ser capaces de hacer esa distinción.
ustedes como son mucho, pero mucho más jóvenes que yo soy de los buenos viejos que cuando iba al colegio tenía que ir a hacer tarea con una enciclopedia. Y claro, yo tenía la suerte que en mi colegio habían 2 enciclopedias. Recién cuando estaba como en segundo medio empezó a aparecer la Encarta, para que cachen más o menos. ¿Y por qué les hago esa diferencia? Porque cuando ustedes fueron al colegio, ustedes iban a buscar información y les aparecían literalmente millones de respuestas. Por tanto, ya está inserto en ustedes el tener que discriminar información. Y no solamente el ir a buscar información en 2 fuentes, como me pasó a mí cuando yo era chico, o como le pasó, para qué decir, a mis viejos de para arriba, digamos. Entonces, esa discriminación de información es más difícil. Y es una capacidad que se tiene que educar, el saber qué es mejor y qué otro no. Segunda cosa que también pasa con usted y con las redes sociales, estas burbujas de información. En la medida que tú sigues a personas que se parecen a ti, se circulan informaciones que son relativamente similares, y eso le encanta a Facebook y le encantan esos algoritmos de darte imágenes y noticias y cosas que son las más parecidas a ti y tus amigos, porque supone que esos son mejor tus intereses. El problema de eso es que a veces entonces no vas a ver las otras opiniones o no vas a ver las otras maneras de interpretar una realidad. Y yo creo que ahí sí ustedes tienen una labor clave, digamos. O sea, el mundo universitario es para eso. De las pocas cosas que yo rescato de la Confech es eso. Yo era un marciano en el 2003 dentro de la Confech. Cuando yo iba a la Confech, el PC era de centro. Hoy día es de centro derecha y probablemente el único de derecha en algunas universidades. Y claro, yo aprendí que del marxismo hacia allá habían como 25 grupos más, digamos. Y me sirvió como ejercicio de tolerancia, de una serie de otras cosas, digamos, que fue valiosa. Y para enfrentar parte también del discurso de hoy día. Entonces, claro, a ustedes que les toca difícil, que les toca una época también súper compleja, en la cual a veces decir opiniones, como dices tú, es súper impopular porque hay como una especie de barra brava, media anónima, que quiere hacer pedazos, digamos, a el que está en contra de una no sé, una especie como de política que si no estás conmigo en todo, entonces te asesino, digamos, en tu reputación, que también se ve en el ámbito de las redes. Obvio que es complicado y es difícil, no tengo una respuesta como al tiro para decirte cómo se hace. Yo, por ejemplo, me dejé de meter a Twitter. Posteo en Twitter, sí, pero me dejé de meter. Y la razón por la cual me dejé de meter es porque me di cuenta que me empezaba a hacer mal, pues, me empezaba a enojar. Bueno, yo me enojo fácil en verdad, pero cuando ya me empezaba a responderle durante 15 minutos a un hueón X que me estaba hueveando, entonces dije, ¿sabes qué más? Estoy mal yo, ¿cachai? No está mal esto. Obviamente que cuando hay algunos a los cuales les encanta hacer política de Twitter y creen que porque tienen más likes o más seguidores tienen la razón, que es mi principal debate que tengo con Jackson, y cada vez que no tiene un argumento lo pone en Twitter, porque claro, como tiene un grupo de seguidores pues, que van a decir que todo sí es San Giorgio, entonces puta, discutir con él en Twitter es imposible, digamos. Entonces cada vez que tenemos una discusión en el Congreso en que no tiene argumento lo pone en Twitter. Entonces, y se lo digo, digamos, y se enoja. Y tiene razón también para enojarse. Yo sí creo que es súper importante el pensar desde que uno es joven que no puede tener la respuesta a todo. Y sí me pasa ahí con varios de los cabros más jóvenes adentro del Congreso. Puta, yo les admiro su capacidad de creer que tienen la respuesta a todo, güey. Es genial, como que no tuvieran duda de nada, ¿cachai? Tienen tanta certeza, güey. Y yo tengo 38 años y mientras cada día pasa tengo más incerteza. Y mientras más leo, más dudo de una u otra cosa, digamos. Entonces, me pasa que hay algunos que entran, puta, tienen 28 y se las saben todas, güey. Yo digo, Juan, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? Puta, que son bacanes. Entonces, yo creo que en el poder de la duda también está el poder de la creatividad y el poder de romper la posverdad. Y sí es importante valorar el debate en el espacio público. Entonces, no sean ustedes los que se salgan del debate en el espacio público por miedo a que los otros te vayan a hacer bullying por el hecho de querer contrastar la verdad, porque entonces el que gana es la posverdad. Ese es el punto. Entonces, si tú, sé que me estoy ganando mucho, pero si uno
se niega a debatir ciertas cosas porque sabe que son impopulares, a pesar de que considera que son incorrectas, puta, le está dando la razón. Ese es mi punto. O sea, el TPP, yo sé que es incómodo hablar del TPP, pero puta, a mí se me ha acercado gente X en cualquier parte y me dice, no, pero es que la semilla, no sé cuánto. Le digo, pero señora, semilla, UPOP 91, aprobado desde antes, hay una regla, las semillas que son originarias de nosotros están protegidas, las tiene línea. Y algunos como que te miran así como, no te creo. Puta, no me crea, pero eso es la verdad, le digo. No, que no va a poder cambiar la AFP. No es verdad, basta con que lean la página 5, weón. Y no, si ahí está, si se puede. No, pues que no les creo nada. Bueno, ya entonces es distinto, le digo. Pero no me diga que por el hecho de que yo aprobé entonces el TPP significa que eché abajo el país, pues, weón. Cuando no es verdad, pues. Claro, es incómodo, es impopular. Y no es que yo tenga como no sé, como sentido de misión de ser puching, pero en algunas cosas sí siento como la obligación de salir a decir, no, pues corto el fuego, si no puede ser, no puede ser tan posverdad. Un último ejemplo, el proyecto que se hizo sobre el estatuto laboral de los jóvenes. Ese fue uno en el que hasta la Confech fue a hablar a favor, pues, bueno. O sea, imagínate cómo tiene que haber sido. Y después de un rato, ya después empezaron a hablar en contra. El Frente Amplio habló a favor, pusieron indicaciones a favor para garantizar que si alguien tenía un estatuto laboral, los ingresos que recibía no le hacían perder sus becas ni la gratuidad, que podían escoger si es que estaban como carga de salud, digamos, de sus padres o eran independientes, que tenían los derechos laborales, derechos a huelga, etcétera, pero la flexibilidad del tiempo que era distinta al Código del Trabajo. O sea, tú decís, bueno, la raja. Y fueron y lo votaron en contra y hablaron en contra en la sala. Y como ellos hablaron en contra, el PS también salió a hablar en contra. Y como el PS salió a hablar en contra, el PPD también salió a hablar en contra. Y el PR también, bueno, el PC por definición está en contra, y una parte de la ADC también, y se aprobó una ley que a todas luces, obvia y evidente, se aprobó por 6 votos. Y después cuando tú ibas a preguntarle como individualmente, pero bueno, ¿por qué hicieron esto? No, es que nuestras bases no pidieron hacerlo. Digo, ¿por qué bases te pidieron hacer esto? No, la CUT. Entonces, puta, y ahí me permití decirle, bueno, a algunos más jóvenes, mira, bueno, primero la CUT nunca han sido jóvenes y nunca han trabajado, así que nunca van a tener este problema. Entonces, no, pues si es un estatuto laboral para jóvenes, vayan y preocúpense de verdad de lo que es el contenido. No, es que precariza el empleo. Pero ¿cómo va a precarizar el empleo, weón? Si los cabros o no tienen empleo o lo tienen precario. Y con esto van a poder tener un contrato. Entonces, por suerte, hay algunos, como Pepe Out, que es un socialdemócrata republicano, que va y mira la cuestión, lo evalúa y los manda a la mierda, weón. Y claro, es impopular y después van y le gritan traidor y no sé cuánto, pero... Puta, si es por eso, bienvenido al mundo de los traidores, ¿no? ¿Cómo puede ser traicionar algo cuando uno habla como de frente en coherencia, cuando está convencido que tiene la razón, cuando tiene argumento, cuando tiene en base a la evidencia? Yo creo que eso es parte del ser universitario también. Y no pierdan nunca ese espíritu, porque si lo pierden ustedes, entonces, bueno, ahí sí que sí gana la posverdad de todas maneras. Bueno, nos queda súper poco tiempo, así que nos teníamos 4 preguntas, si no me equivoco, podríamos hacerlas todas juntas ya, tal vez para alcanzar a responder. Sí, vamos, estás tú estás primero. Sí. Dale tú, Sea y Joaquín, ¿no? ¿Alguien más está? Ya. Dale. Ya, mi pregunta va a retornar al tema de migración. Quería pedirte tu opinión respecto, en específico quizás la situación de refugio, y por 2 motivos hago esta pregunta. En primer lugar, por este compromiso que asume el Estado de la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2016 de traer a 123, si no me equivoco, familias de reasentados sirios, solamente hay 60, este programa se termina ahora el 12 de octubre. Mi pregunta es, ¿tu opinión al respecto? ¿Crees que deberían traer al resto de los asentados sirios? También una evaluación de cómo se incluyó, si hubo una inclusión efectiva de estas personas. Y en segundo lugar, también relacionada al refugio, tu opinión respecto a esta situación que se ha denunciado en los últimos meses respecto de este llamado sistema de preadmisibilidad, de que muchas personas refugiadas o posibles personas refugiadas o solicitantes de asilo estarían siendo devueltas en ventanilla, por decirlo así, por funcionarios del tema. O si también te alineas con lo que ha dicho el gobierno de que realmente esto es falso, que no existe esta preadmisibilidad. No sé, ¿lo preparas al respecto? Eso. Exacto. Ya, le quiero preguntarte, Jaime, a
con respecto a lo del TPP, un tema muy preocupante y creo que es importante hacer una pregunta que yo tengo hace mucho tiempo de la gente que defiende el TPP, que es que Chile tiene tratados de libre comercio con todos los países que están firmando el TPP y la baja arancelaria que se produce por el TPP es mínima, es muy baja. Yo quiero saber cuál es el beneficio marginal que tú ves que tiene Chile al firmar el TPP. Porque encuentro que yo al menos no lo veo. Y quisiera saber tu opinión. Nos quedan como 5 minutos, así que ya, la primera, no conozco el caso como de la preadmisibilidad, digamos. Me parece que no sería aceptable que haya una preadmisibilidad. Porque además la situación de los refugiados tiene también un carácter internacional, digamos. O sea, si bien la legislación chilena puede hacer algunos cambios, no es que pueda pasar por encima también de ciertos aspectos que son internacionales. Cuando hay un compromiso del Estado de, por ejemplo, traer refugiados sirios, tienes que cumplirlo. No, más allá del gobierno de turno, es algo que evidentemente hay que cumplir. Creo que tal como se hizo con los primeros 60, no hubo una inclusión efectiva. Y fue súper difícil el cómo ellos fueron trasladados, cómo llegaron, cómo se asentaron. Para serte franco, no conozco el detalle, digamos, de cómo se están incorporando hoy día otros refugiados en las políticas del DEM. Puedo averiguarlo, digamos. Pero si hay un compromiso estatal, por supuesto que este tiene que ser mucho más allá, digamos, del gobierno otro. Entonces, si queréis, yo puedo averiguar parte de lo que me estáis preguntando y entregarte después más antecedentes, porque no tengo mucho más que decirte que sí, que por supuesto que la política de refugiados es una que excede, digamos, la política como común. Sé que habían problemas en la oficina de refugiados en nuestro país, que tenían como solicitudes de refugio, digamos, de mucho tiempo, que no las veían, que operaban a veces con criterios más políticos que criterios técnicos. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes de sistematizar, porque una persona que viene en condición de refugiado es una causa humanitaria, así que por supuesto que tienen, comillas, preferencia por la situación en que ya están viviendo. Y sobre el TPP, primero una cuestión como de económica mundial. ¿A quién no le gusta el TPP? A Estados Unidos y a China. Primera razón por la cual a mí me empieza a gustar ya. ¿Y por qué? Porque, bueno, Estados Unidos quiere ser él quien mande, digamos, mundialmente en ámbito económico, tiene una tremenda pelea con China sobre el uso de los datos y el avance tecnológico que ha tenido China en el último tiempo. Esa es la razón por la cual se echan la foca con Huawei, digamos, y el otro con Apple. Claro, uno puede decir, no, que no están espiando los datos. Puta, no es muy distinto que lo pueden espiar los otros, digamos. Sí, lo que pasa es que el problema más bien es económico sobre el avance tecnológico que ha tenido China en inteligencia artificial y en otros ámbitos, que por supuesto le significa a Estados Unidos una amenaza. Y Trump fue el primero que se salió del TPP, con lo cual varias de las cosas en las cuales uno podía tener más objeciones sobre el tema de, no sé, de propiedad intelectual, alguna cosa de medicamentos, salen del TPP-11. O sea, salen del TPP y pasan, y por tanto aquí al TPP-11. Entonces, primero, a mí me parece que es bueno en términos de actualizar esos mismos tratados de libre comercio que teníamos con estos países. Y sube un estándar mucho más alto. Entonces, por ejemplo, a pesar de que la posverdad dice que con esto ya no existe el derecho de, no sé, por los derechos laborales y que se rebaja el salario mínimo, es justo lo contrario. Lo que pasa es que se está avanzando en que los países en que no tengan esas reglas sí tienen que tenerlo. O sea, esos países podrían reclamarte que se estaban metiendo, digamos, con su propia legislación, lo cual es cierto. Pero nosotros que estamos mucho más por encima, es al contrario, digamos, lo que se quiere es avanzar. Entonces, era progresista en eso el TPP. Y segundo, sí hay un beneficio de más de 27.000 productos chilenos, digamos, más otros que nos convienen más que como productores, nos convienen como consumidores, que entran a mejores tarifas. Pero yo diría que es más bien una cuestión como geopolítica, es el hecho de actualizar parte de nuestro tratado de libre comercio, de generar una relación con una parte muy importante del PIB mundial que es distinta a la de China y Estados Unidos, con los cuales ya tenemos cierta relación.
y en términos objetivos eran avances y no retrocesos en ninguno de los aspectos con los que hoy día teníamos TLC. Entonces no había, en mi opinión, ninguna razón por la cual estar en contra. Y en términos de equilibrio general, que es lo más difícil, digamos, cuando uno evalúa tratados de libre comercio, es decir, porque tú cambias muchas piezas al mismo tiempo. Entonces, si uno quisiera ver como el equilibrio general, también es un beneficio estimado, digamos. Obviamente vamos a tener que verlo después, pero es un beneficio estimado. Así que por eso no solo voté a favor, sino que hablé a favor. Bueno, eso sería todo. Un aplauso para Jaime. Gracias.